Hola, estoy frente al cajón de las medicaciones de mi casa. Aquí hay de todo. En este documental vamos a hablar de medicamentos. De los 2.500 medicamentos que se comercializan en España y en los países industrializados en general, porque es parecido, hay 200 a 300 que son como Messi y Cristiano Ronaldo. Buenos medicamentos que curan, o a veces no curan, pero detienen la enfermedad al menos, o alivian el dolor. Estos son medicamentos muy buenos y estos medicamentos son de 200 a 300. Hasta 2.500, o sea, los 2.200, 2.300 restantes que se comercializan se parecen a Munique y Prosinequi, porque los jugadores nuevos hay comisión por cada fichaje, generan un dinero. Pues lo mismo pasa con las farmacéuticas. Cuando sacas un medicamento nuevo al mercado, tienes 20 años en el que puedes poner el precio que quieras y nadie más lo puede vender. No hay genéricos. Entonces, ¿qué hacen? Crean constantemente nuevos medicamentos y así tienen nuevas patentes. Y los nuevos medicamentos son mucho más caros que los genéricos y muchas veces son peores. Pero la Agencia Europea del Medicamento y la FDA en Estados Unidos no exigen que el medicamento sea mejor contra lo que ya hay. Si tu medicamento es mejor que un placebo, aprueban tu medicamento y te autorizan a comercializarlo. Que un placebo es un azucarillo. ¿Y por qué pasa esto? Porque la Agencia del Medicamento Europea y la FDA en Estados Unidos obtienen la mayor parte de su presupuesto de las tasas que cobran las farmacéuticas por el proceso de autorización de su medicamento. En la Unión Europea es incluso peor que en Estados Unidos y es el 89% de la financiación de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, viene de las tasas que cobra por la aprobación de nuevos medicamentos. Y diréis, ¿cuántos aprueba? Aprueba el 88% de los medicamentos que se le presentan. Entonces, tú le llevas un medicamento, paga las tasas y 9 de cada 10 prácticamente son aprobados. Y la EMA ingresa un dinero y a la EMA le encanta que al año siguiente vuelvas con 100 medicamentos más nuevos porque así tendrá 100 ingresos de 100 tasas pagadas para el proceso de aprobación. Y cobrarán bonus, dinero, etcétera, y habrá mejores sueldos en la agencia, que es pública, pero ya veis, se financia por las farmacéuticas. Vamos a ver que hay medicamentos que son como Cristiano Ronaldo, muy pocos, y muchos medicamentos que son como Prosinequi. Malas inversiones. Medicamentos que son Messi y otros medicamentos que son como Amunique para el Barcelona. Fichajes que no son efectivos y que tienen muchas consecuencias. En el caso del fútbol no afectan a la vida y la muerte de la gente, en este caso sí. Vamos a ver vacunas que no funcionan, vamos a ver antidepresivos que generan conductas violentas en los que los toman, vamos a ver medicamentos para el colesterol que generan diabetes, los que más toma la gente, no son casos individuales. Esto afecta a la gran mayoría de la población. Para los que no lo sepan, no sean seguidores del fútbol en los años 90 y tal, ficharon por el Real Madrid, Prosinequi, y Amunique por el Barcelona. Se llegaron a hacer hasta anuncios de broma con Amunique y Prosinequi de lo malos que eran. Vámonos de fiesta. Prosinequi en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. ¿Te gusta? ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre. Fabuloso. Cuando lo pones en el césped, se cansa y se desmaya. Vámonos de fiesta. ¿Te gusta? De fiesta. Y si llamas ahora, llévate el jacuzzi de Prosiquito. Todas para mí. Y de estos jugadores hay muchísimos jugadores de fútbol que son fichajes innecesarios, ineficaces e inseguros, ¿vale? Y lo mismo pasa con las medicaciones y las vacunas. Hay muchos que son muy buenos, como Cristiano y Messi, 200, 300. Hay muchísimos más, prácticamente 10 veces más, medicamentos que no valen para nada. O vacunas que no valen para nada y además tienen efectos secundarios, incluso son peligrosas para la salud, porque le metes un químico al cuerpo que dice que va a hacer A, y si no hace A, va a hacer algo, va a hacer B. Y eso no se estudia. Y por último, no nos equivoquemos y pensemos que Amunique y Prosinequi eran en la época de los 90 y ahora Cristiano Ronaldo y Messi es del siglo XXI y ahora en el siglo XXI esto no pasa. No. El Barcelona fichó a Johan Cruyff y fue un grandísimo jugador y fue anterior a Amunique, y el Real Madrid tenía a Di Stéfano y fue un gran jugador y jugó antes que Prosinequi. Esto no va de eso, ¿vale? No, de hecho, esto es muy común también creer que como los coches consumen menos ahora que antes y son más seguros y tienen airbag, los medicamentos también, y no es así. Los medicamentos, cuanto más viejos, en realidad son más seguros. ¿Por qué? Porque ya se sabe todos los efectos secundarios que produce.
Y muchos medicamentos nuevos se aprueban muy rápidamente para comercializarlos muy rápidamente, para tener la patente enseguida. ¿Y qué pasa? Que hacen unos test a 1000 personas, 3000 personas. Esto es lo habitual, hacérselo a 3000 personas como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo empiezas a dar a millones de personas y ese efecto secundario que en el 3001 todavía no había aparecido, aparece en el 3002 y en el 6005 y en el 9004. ¿Vale? Y esos efectos secundarios se descubren cuando se dan masivamente. Entonces, un medicamento que lleva muchos años en el mercado y que ya se da masivamente, ya se sabe todo de él. Por eso los genéricos son más seguros. Y no es como las televisiones, que la televisión nueva 4K es mejor que la de hace 10 años, que era HD, y que la anterior de tubo y tal. No, esto realmente va al revés. Muchas veces el medicamento nuevo no viene con una tecnología impresionante. Son medicamentos que no se han estudiado. Y un medicamento que no se ha estudiado y que no se sabe bien lo que hace, tiene efectos secundarios desconocidos y es más peligroso. Más caro y más peligroso. ¿Vale? Entonces hay Johan Cruyff, hay Messi, hay Di Stéfanos y hay Cristiano Ronaldo en la historia. Eso serían la penicilina y 200 a 300 medicamentos más que son muy eficaces. Son seguros y además detienen una enfermedad, la curan o al menos quitan el dolor. El resto no se sabe. Son fichajes de verano que no se sabe qué van a hacer. Son caros, cada vez son más caros y tienen cláusulas de rescisión muy altas. Yo creo que hay pruebas, yo creo no, es que hay pruebas de que hay medicamentos y vacunas que son muy efectivas, ¿vale? Hay vacunas muy efectivas, pero hay otras vacunas que no son efectivas, como la de la gripe, ¿vale? Entonces, de la misma manera que la vacuna de la gripe no es efectiva y hay vacunas que sí son efectivas, ni todas las vacunas son Cristiano Ronaldo, ni todas las vacunas son Prosinecki, ¿vale? Hay vacunas Cristiano Ronaldo y Messi y hay vacunas Prosinecki a Munique, ¿vale? Y entonces, hablar de esto no es ir en contra del fútbol mundial, no es estar en contra de las vacunas. Decir que las vacunas, por ejemplo la de la gripe, decir que la vacuna de la gripe, si te la pinchas y se la pinchas a un niño de 6 meses vas a evitar que su abuelo contraiga la gripe, es mentira. No está probado, y está probado que un niño necesita desarrollar su sistema inmunológico contagiándose de enfermedades de verdad, porque así desarrollas, como yo desarrollé desde pequeño, un sistema de defensa inmunológico, ¿vale? Si me hubiesen pinchado desde los 6 meses una vacuna, no hubiese desarrollado las defensas que tengo hoy, ¿vale? Entonces, tacharme de antivacunas o tacharme de ir contra el progreso es una mentira, ¿vale? Decir que a Munique y Prosinecki son los mejores jugadores del mundo y son comparables a Cristiano Ronaldo y Messi es inconcebible. Pues esto pasa lo mismo. Esto pasa lo mismo, ¿vale? Ni somos antivacunas ni a favor de vacunas. Hay vacunas buenas y vacunas malas, como hay futbolistas efectivos y futbolistas no efectivos, futbolistas necesarios, innecesarios y seguros y no seguros. Y en este documental los datos que demos los vamos a corroborar con estudios, ensayos y fuentes científicas. Por ejemplo, el que hemos dado sobre la efectividad de la vacuna de la gripe. Venimos aquí al National Library of Medicine de los Estados Unidos, que es un repositorio de artículos científicos publicados en diferentes revistas que las ponen a disposición de todo el mundo. No significa que esto sea la versión oficial del gobierno de Estados Unidos. Son artículos que recopila esta librería de la medicina de Estados Unidos. En el artículo Eficacia de la vacuna contra la gripe en la comunidad y en el hogar, que tú dices, ¿esto dónde sale? Vienes aquí, le das, ¿dónde se publicó? Y Oxford Academic. Este artículo vemos que aquí se publicó. Vale, venimos aquí y este artículo, ¿qué método siguió? Métodos. Reclutamos 328 hogares con 1.441 miembros, incluidos 839 niños, y los seguimos durante la temporada de influencia 2010-2011. Resultados. Se identificó influencia, que es la gripe, en 78, 24% de los hogares y 125, 9% de los individuos. El riesgo de infección fue de 8,5% en los vacunados y 8,9% en los no vacunados, ¿vale? Una diferencia de 0,4% para contraer la gripe entre los vacunados y los no vacunados. Una eficacia bajísima. No hubo evidencia de que la vacunación previniera la transmisión en el hogar una vez introducida la gripe. Los adultos corrieron un riesgo particular a pesar de la vacunación, ¿vale? Y dices, vale, es que solo este artículo de la Universidad de Oxford y vale. Y vienes aquí a la Universidad de Minnesota
¿Y qué te dice? ¿Cómo se titula el artículo? Se estima que la vacuna contra la gripe tiene una eficacia del 21% contra la propagación de la gripe a miembros del hogar. Y venimos aquí, ¿y qué se dice? ¿Cuál es el mensaje que se lanza? Puedes venir perfectamente a Piedmont.org, por ejemplo. Vacunarse contra la gripe puede salvar a otras personas. ¿Sabías que vacunarse contra la gripe puede salvar vidas? Los inmunólogos hablan de un término llamado inmunidad de grupo o inmunidad comunitaria, que significa que la mayoría de una población está vacunada contra una enfermedad específica, en este caso la gripe, lo que reduce el riesgo de toda la comunidad. En particular de las poblaciones vulnerables. Cuantas más personas se vacunen, mejor, porque se reducen las posibilidades de que todos se expongan a la enfermedad y te meten el miedo. Por eso la idea es vacunar a la mayor cantidad posible de personas. El año pasado hubo alrededor de 173 niños que murieron a causa de la gripe en los Estados Unidos, una de las tasas de mortalidad más altas de la historia. La mayoría de esos niños no estaban vacunados contra la gripe. Supongamos que el 95% de las personas de una determinada población se vacuna contra la gripe y el 5% no. Alguien que no se vacuna y luego contrae la gripe puede infectar a otras personas de ese 5%, que probablemente sean poblaciones vulnerables, como los ancianos, los bebés o las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como las personas que se someten a quimioterapia. ¿Vale? Entonces aquí te hacen ver que si no te vacunas contra la gripe vas a infectar a otras personas. Y te dicen que tienes que hacerlo por la población vulnerable, como los ancianos, los bebés. De hecho aquí te dice, los bebés menores de 6 meses no pueden vacunarse. Por eso son uno de los grupos de mayor riesgo. Al vacunar a los padres y a la familia que están cerca de esos bebés y de otras personas vulnerables, ayudamos a proteger a los más vulnerables, ¿vale? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, The British Medical Journal, ¿vale? Una revista que lleva unos cuantos años en el mercado, por no decir la que más. British Medical Journal, revista británica de medicina, 2020. Tamiflu y vacunas contra la gripe. ¿Más daños que beneficios? En general, la vacuna aumentó el riesgo de enfermedad respiratoria aguda asociada al virus, incluida la gripe, en un 73%. Esto ya... ¿Cómo pueden las vacunas contra la gripe aumentar el riesgo de otras infecciones? Hay al menos dos mecanismos posibles. En primer lugar, las vacunas contra la gripe probablemente alteren nuestro sistema inmunológico de manera no específica para aumentar la susceptibilidad a otras infecciones. En segundo lugar, existe el fenómeno de la interferencia viral, en el que una infección viral estimula el sistema inmunológico innato para proporcionar protección temporal y no específica contra otros virus. Esto quiere decir que al contagiarte de la gripe, tú generas anticuerpos contra la gripe y además contra otros virus. Entonces, tener la gripe realmente te hace producir anticuerpos para otro tipo de virus que te pueden contagiar luego. Y te protege, te pones más fuerte. En los Estados Unidos ahora se recomiendan las vacunas contra la gripe estacional todos los años para toda la población, excepto los bebés menores de 6 meses de edad. Es importante tener en cuenta que esta política se instituyó sin obtener datos de seguridad y eficacia de ensayos controlados aleatorios. Cuando se estaba considerando la vacunación sistemática de niños pequeños sanos, algunos expertos en pediatría y enfermedades infecciosas emitieron advertencias. Uno de los imponderables es el efecto de las vacunas contra la gripe estacional sobre la inmunidad de la población. Las personas que se recuperan de la gripe pueden tener una protección amplia y duradera contra una variedad de virus de la gripe. Claro, cuando la sufres te generas anticuerpos por ti mismo y te recuperas y te pones más fuerte en realidad. Las primeras infecciones en niños pequeños pueden producir este efecto, un fenómeno conocido como impronta y que se ve alterado por la vacunación infantil. Además, la protección en los adultos que aún llevan la impronta de la infancia puede verse subvertida por la vacuna contra la gripe estacional. Así que lo que venimos haciendo los humanos desde toda la historia de la humanidad, que es generar anticuerpos pasando por la enfermedad de pequeños y así cuando nos hacemos mayores estamos más protegidos, resulta que ahora no, que ahora hay que vacunar a la gente desde los 6 meses contra la gripe, para evitar que se lo pases a ancianos, cuando se lo vas a seguir pasando al anciano porque solo reduce en un 21% la propagación de gripe a miembros del hogar. El 79% de las personas vacunadas van a contagiar la gripe. Es que, aunque te vacunes de la gripe, tiene una efectividad muy baja. Como hemos visto aquí, sigues teniendo riesgo de infección aunque te vacunes. Del 8,5% en los vacunados y
y del 8,9 en los no vacunados. Esto está aquí, no me lo invento yo. Oxford Academy. Entonces, así vamos a trabajar en este documental, así lo vamos a ver y vamos a ir haciendo entrevistas. Y vamos a ver lo que se dice en sitios como este. Los bebés menores de 6 meses no pueden vacunarse, por eso son uno de los grupos de mayor riesgo. Al vacunar a los padres y a la familia que están cerca de esos bebés y de otras personas vulnerables, ayudamos a proteger a los más vulnerables. Se nos asusta, se nos manipula, cuando el que se vacuna y el que no se vacunan tienen un riesgo muy parecido de infectarse. Vacunarse contra la gripe puede salvar a otras personas. Ni te salva a ti ni salvas a los demás. Pero bueno, esto es así. Vamos a trabajar con el The British Medical Journal, la National Library of Medicine, Oxford, etc. Universidad de Minnesota. Vamos a buscar lo que hay publicado, ¿vale? Y luego vamos a contrastar con esta gente que tiene aquí, pues estos, encuentre su médico, profesionales... pagar factura, estos son los que hacen negocio con esto, ¿vale? Y vamos a ver el negocio y la ciencia. Y vamos a ver, por ejemplo, este otro artículo, también recogido en la National Library of Medicine de Estados Unidos, que se publicó aquí, en el British Medical Journal de nuevo, que... ¿Por qué es importante este artículo? Porque habla de ejemplos de productos farmacéuticos retirados del mercado. Y lo vemos aquí. Aquí te dice nombre del medicamento, uso, compañía, razones por las que lo retiraron y años en el mercado. No se retiran muchos medicamentos porque, por desgracia, no se sabe los efectos secundarios de muchos de ellos, no se registran, entonces no se retiran. Cuando se descubren efectos secundarios, se le añade una línea al prospecto, al papelito que te viene con la medicación, un efecto secundario extra. Hay pocos casos en los que se retira, pero se retiran. Por ejemplo, el Accutane para el acné de la compañía Hoffmann La Roche. Razones, birth defects. ¿Qué significa esto? Defectos de nacimiento. Imagínate, ¿eh? Años en el mercado, 1982-2009. Esos son 27 años en el mercado y lo retiran. Por una causa bastante potente, defectos de nacimiento. Bicol, reducción de colesterol. Causaba insuficiencia renal. Se aprobó y se estuvo tomando de 1998 a 2001. 3 años. Belxa, alivio de dolor. Efecto adverso grave de tipo cardiovascular. 2001-2005. Zilert, para los niños. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Toxicidad hepática. 1975-2010. Estos son 35 años en el mercado. Vioxx, este Vioxx fue muy famoso. Alivio del dolor. De Merck, ocultaron todo, ocultaron toda la información y hubo juicio, a Merck. Causaba ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Muy peligroso, causó muertes. Lo ocultó Merck, luego lo veremos. 1999-2004, 5 años en el mercado. Zelmid, antidepresivo, mayor riesgo de suicidio. 1982-1900, este estuvo menos tiempo. Vale, esto es solo una lista, hay muchos que tienen recogido el riesgo de suicidio como el Prozac, pero se sigue vendiendo. Vamos a ver Vioxx Merck, la suite. ¿Qué nos dice Reuters? Merck, la farmacéutica del Vioxx, acepta pagar 4.850 millones de dólares en el acuerdo por Vioxx, que acabamos de ver aquí, que causaba ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, que estuvo 5 años en el mercado. Nos dice aquí Reuters que paga acuerdo por 4.850 millones de dólares en Vioxx. Esto fue en 2007 y dices, vale, es que esto es Reuters. Vamos a ver qué dice aquí. Departamento de Justicia del gobierno americano. 22 de noviembre de 2011. La farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme pagará casi 1.000 millones de dólares por la promoción de Vioxx. ¿Por qué? Declaraciones falsas sobre la seguridad cardiovascular del medicamento. Merck registró más de 11.000 millones de dólares en ventas de Vioxx durante los años que el medicamento estuvo en el mercado, desde mediados de 1999 hasta septiembre de 2004. La compañía ha pagado casi 6.000 millones de dólares en acuerdos judiciales. Por lo tanto, todavía tiene 5.000 millones de dólares en ventas que le ha salido a cuenta. Le sale a cuenta, ¿vale? No estamos protegidos y esto solo ocurre en Estados Unidos. En Europa no hay casos de esto, no se persiguen a las farmacéuticas, no hay juicios. En Europa va todavía peor.
En el 2021, un 89% del presupuesto de la EMA procedía de las compañías farmacéuticas. En otros países la situación no es mejor. Según una investigación publicada en el British Medical Journal, en 2021, la aportación de la industria al presupuesto de las agencias reguladoras fue del 85% del presupuesto anual en Japón, 86% en el Reino Unido, 96% en Australia y 50% en Canadá. En este mismo año, la agencia británica autorizó un 98% de las solicitudes de comercialización de nuevos fármacos, la australiana un 94%, la canadiense un 83%, la EMA un 88% y la FDA un 69%, y solo un 29% de los fármacos biológicos. La conclusión es contundente. El hecho de que el regulador haya sido financiado mayoritariamente por las compañías que deben ser reguladas ha sido calificado de conflicto de intereses fundamental y ejemplo de corrupción institucional. Las agencias no son rigurosas, no son independientes, son selectivas y ocultan datos. Médicos y pacientes deben entender con qué profundidad y extensión no se puede confiar en los reguladores mientras estén secuestrados por la financiación de la industria. Y esto lo viene aquí en este artículo, British Medical Journal. The British Medical Journals. ¿Se puede contratar a los reguladores de medicamentos? En las últimas décadas, las agencias reguladoras han visto gran parte de sus presupuestos financiados por la industria que se han comprometido a regular. Primero da los datos de la FDA americana. Las tarifas netas recaudadas por PDUFA, o sea, por sus servicios, se han multiplicado por 30, de unos 29 millones de dólares en 1993 a 884 millones de dólares en 2016. Y aquí viene de dónde viene New England Journal of Medicine, eso era en Estados Unidos, y ahora en Europa las tasas de la industria financiaron el 20% del nuevo organismo regulador de la UE, la Agencia Europea de Medicamentos EMA, en 1995. En 2010 esa cifra había aumentado al 75%, hoy es el 89% y hoy es 2022. ¿Y de dónde vienen los datos? De este artículo. Unhealthy Pharmaceutical Regulation, Innovation Politics and Promissory Science. Politics, ¿vale? Esto es interesante. Este libro examina cómo se han regulado los productos farmacéuticos innovadores en los Estados Unidos y la Unión Europea desde 1980, un periodo al que llamamos la era neoliberal. Al igual que muchos otros escritores, nos referimos a la era posterior a 1980 en los Estados Unidos y Europa Occidental como neoliberal porque fue, y sigue siendo, un periodo en el que se impuso el proyecto político de minimizar la intervención estatal. Vale, pues esto es, de aquí viene el dato, ¿vale? El dato, aquí, y volvemos aquí. Puertas giratorias y otras promiscuidades. Desde 1981, la FDA ha tenido 11 comisionados, el cargo más alto. De estos 11, 10 ficharon posteriormente por una compañía farmacéutica o biotecnológica, la mayoría en el año siguiente o 2 años después de dejar la FDA. De 11, 10 ficharon posteriormente por una compañía farmacéutica. ¿Y dónde lo sale el dato? La revista Prescriptive International, que la conocemos, es independiente. Aquí está el Prescriptive International, A Critical Eye on Drugs Authorized in Europe, puertas giratorias en el sector público y el privado, conflicto de intereses, y aquí vemos. El mes después de que el director de la Agencia Europea de Medicamentos dejara el cargo que había ocupado entre 2001 y 2010, se unió al consejo de administración de una empresa que realizaba lobby en nombre de compañías farmacéuticas. ¿Y cómo lo saben? Esta persona en su página de LinkedIn a mediados de 2022 describe esta situación como perfectamente natural. Referencias, aquí lo vemos, Thomas Longren, LinkedIn, Accessed, 23 de junio de 2022. Vamos a ver en LinkedIn si lo tenemos. Thomas Longren, vale, tenemos a Thomas Longren, este es. Vamos a ver qué dice. Su mayor logro, dirigir la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, durante 10 años, llevándola de ser una agencia relativamente desconocida en 2001 a ser reconocida, junto con la FDA de los Estados Unidos, como líder mundial en regulación de medicamentos. Ese es su mayor logro según él. Y aquí lo tenemos. Basándome en mi amplia experiencia y conocimiento en regulación, aprobación, acceso al mercado, gestión, estrategia y liderazgo de medicamentos, actualmente trabajo con el grupo SSI, Strategy/NDA, asesorando a compañías farmacéuticas sobre el desarrollo de medicamentos. Y como bien dice, centrándose en la regulación y el acceso al mercado en la Unión Europea y Estados Unidos.
una puerta giratoria de categoría. Efectivamente, enero de 2011, ¿vale? Director de Pharma Consulting. A la actualidad, 13 años y 11 meses, jornada completa, ¿vale? Director Pharma Executive Consulting AB. Y también entró en Strategic Advisor enero de 2011. Mostrar todas las experiencias, Strategic Advisor, director, como hemos visto, en 2011, y Executive Director European Medicine Agency, EMA, entre enero de 2001 y diciembre de 2010. Y en enero de 2011, Strategic Advisor, un mes después. En realidad no fue ni un mes después, lo dejó el 28 de diciembre y entró a trabajar el 4 o el 5 de enero, algo así. Entró a trabajar a primeros de enero de 2011. No estuvo ni 10 días sin cobrar de la Agencia Europea del Medicamento y ya estaba cobrando de empresas dedicadas al, aquí lo dice, asesoramiento a empresas farmacéuticas de todo el mundo sobre el desarrollo de medicamentos. Y en este también ya estaba en 2 empresas en enero de 2011 y aquí en Pharma Executive Consulting, asesoramiento centrado en estrategia en el desarrollo de medicamentos con foco en aspectos regulatorios. Pues vemos que lo que dice la revista Prescribe es verdad y que lo que escribe Joan Ramon Laporte en su libro es verdad. Entonces vemos que las agencias reguladoras están completamente compradas y aprueban pues el 88% de las peticiones que reciben. En el caso de la EMA, pues lo aprueban todo. Aprueban todo. Pues aún y todo no han podido aprobar el lecanemab para el Alzheimer o tuvieron problemas para aprobar la esketamina, que al final la han aprobado porque eso es un coladero. Y bueno, y lo de las estatinas, lo vamos a ver. British Medical Journal, el efecto de las estatinas sobre la supervivencia media en ensayos aleatorizados. Resultados: se identificaron 6 estudios para prevención primaria y 5 para prevención secundaria con un seguimiento entre 2 y 6,1 años. La mediana de aplazamiento de la muerte en los ensayos de prevención primaria y secundaria fue de 3,2 y 4,1 días respectivamente. Es decir, si no tomas las estatinas para el colesterol te mueres un lunes, si tomas las estatinas para el colesterol te mueres el viernes. Del mismo año, del mismo mes, de la misma semana. Conclusiones: el tratamiento con estatinas produce una ganancia promedio sorprendentemente pequeña en la supervivencia general durante el tiempo que duraron los ensayos. Y vamos a ver que aquí en este artículo que recoge la National Library of Medicine, en el Journal of the Royal Society of Medicine, el caso de las estatinas está realmente demostrado. Bueno, esto lo veremos, ¿vale? Esto lo veremos. Se calculó que la aspirina podría prevenir un evento coronario, muerte por enfermedad coronaria, angina, infarto de miocardio, por 3.500 libras, en comparación con las 61.400 libras por las estatinas. O sea, tú tienes que gastar 3.500 libras para evitar un evento coronario, en comparación con las 61.400 libras que tienes que gastar en estatinas, dándoselas a un montón de gente para que a uno le afecte. Esto lo estudiaremos, ¿vale? Pero estos son... De aquí vienen los datos y vamos a hablar con expertos. Soy médico, farmacólogo, he sido profesor de terapéutica y farmacología clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona durante algo más de 40 años y jefe de servicio de farmacología clínica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En el año 83 fundé el Instituto Catalán de Farmacología, que era una institución que formó a centenares de profesionales de todos los países, sobre todo de España y de América Latina, pero un poco de todo el mundo, y en cuestiones de farmacología, evaluación de medicamentos, regulación de medicamentos, estudio de los efectos adversos de los medicamentos y de la eficacia de los medicamentos, y que realizó mucha investigación científica y también información independiente sobre medicamentos. La información independiente sobre medicamentos es fundamental para poner de relieve las exageraciones o poner de manifiesto o descubrir las exageraciones sobre la eficacia de los fármacos que distribuye o que difunden las compañías farmacéuticas, las cuales normalmente tienden a hinchar mucho las ventajas de sus productos y a obviar o esconder la información sobre sus efectos adversos. Si tenemos en cuenta que un fármaco, por naturaleza,
es una molécula que es extraña a nuestro organismo, no es extraño que debamos esperar efectos adversos. Lo que ocurre es que usando los fármacos de manera adecuada, solo en quien los necesite y a las dosis adecuadas, pues, y con un buen seguimiento de la persona que lo recibe, entonces se pueden minimizar mucho sus posibles efectos adversos, de manera que se incrementa lo que se llama la relación beneficio-riesgo. En el libro hablas de que hay unos 2.500, 2.400 medicamentos que curen. Una cosa es que exista el medicamento y otra cosa es que el medicamento cure. Luego hay otros que simplemente alivian síntomas. Sí, y no por eso son menos importantes, pero el concepto de que los medicamentos nos curan es falso en la mayoría de los casos. O sea, los medicamentos que se usan más en la actualidad son, por ejemplo, medicamentos para problemas cardiovasculares, para la hipertensión arterial, para el colesterol, para arritmias del corazón, para insuficiencia cardíaca, que son medicamentos que te estabilizan un poco la enfermedad, en el mejor de los casos, pero no te curan. Tú sigues siendo un enfermo del corazón o una persona con las arterias ya un poco cascadas, ¿no? Normalmente por la edad. Los medicamentos para la epilepsia igual pueden impedir que tengas un determinado número de ataques epilépticos, te reducen el número de ataques epilépticos, incluso en algunas personas pueden reducirlos a 0, pero no te curan de la epilepsia. U otro fármaco que ha salvado muchísimas vidas, la insulina. Para un diabético al que no le funciona el páncreas, la insulina es esencial. Y si hasta el año 1920, que es cuando se descubrió la insulina, una persona con diabetes se podía morir en pocos meses, la insulina ahora les da una vida normal y que pueden tener una vida normal, pero no les cura la diabetes. Curar, que yo recuerde, solo curan los fármacos que sirven para tratar infecciones, porque son fármacos que actúan no sobre nuestras células, sobre nuestro organismo, que también tienen efectos, pero sobre todo la acción principal que tienen es una acción sobre la bacteria, el virus o cualquier otro germen infectante. Lo destruyen o impiden que se multiplique y esto permite curar la infección. Es decir, tenías una enfermedad, tomas el medicamento y al cabo de unos días ya no la tienes. Pero esto es realmente excepcional, solo con las enfermedades infecciosas que yo recuerde. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history of the Champions League with an absolute beauty! My word, if you pipe up to us, all the Juventus fans around. Zlatan! Goal! Goal! 20-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing! Well, that was what was missing in Euro 96. That is quite incredible. That's a sure about the goalkeeper. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Have you seen a better goal than that anywhere this season? I very much doubt it. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu nog een keer schiet ook. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, ta. El Fútbol Club de Barcelona
recolle Ronaldo esférico. Vaise de Chiva que lle entra. Vai chegar a área, encara José Ramón, segue, vaise de William. Atención a Ronaldo, qué barbaridad de gol. Gol. 14 toques en 9 segundos. Robson, madre mía, se lleva las manos a la cabeza. Me queda el recuerdo de verlo, la tristeza de haberlo encajado y sobre todo la expresión que mira rápidamente para el banquillo rival, la expresión de Robson, ¿no? Echándose las manos a la cabeza como si no lo creyera, ¿no? Tengo un recuerdo agradable porque al fin y al cabo yo creo que fue bonito haber participado en un gol histórico, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de las estatinas, por ejemplo, a modo de ejemplo? Las estatinas son largas de explicar, o sea, son fármacos que tienen muchas acciones sobre nuestro organismo. Una de ellas es que impiden que fabriquemos colesterol. El colesterol que tenemos en la sangre no procede de la alimentación, o procede de manera muy minoritaria de lo que comemos. El colesterol que circula en nuestra sangre lo fabricamos nosotros en el hígado. Entonces las estatinas inhiben un poco esta síntesis de colesterol en el hígado, de modo que disminuyen los niveles circulantes de colesterol en sangre. Pero tienen otros efectos, mal estudiados, hay que decirlo todo, o no tan bien estudiados como el del colesterol, pero tienen un cierto efecto antiinflamatorio sobre las arterias, sobre el interior de las arterias, sobre la lesión de la arteriosclerosis, Tienen un cierto efecto dilatador de las arterias, quiere decir que aumenta el flujo de sangre a los órganos, y esto puede ser bueno en caso de que te acerques a un infarto, por ejemplo, porque el infarto es porque se detiene el flujo de sangre. Tienen un cierto efecto también que evita la coagulación de la sangre, lo cual es bueno para que no se formen trombos que ocasionen infartos e ictus también. Es decir, y tienen otros efectos, otras acciones todavía peor conocidas o incluso podemos decir desconocidas, ¿no? Pero son fármacos que se ha demostrado que reducen muy poquito la mortalidad en personas que han tenido un infarto de miocardio y que tienen muchas otras cosas malas para su corazón. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, lo que se llama síndrome metabólico, que es obesidad con hipertensión y todo eso. Entonces, las estatinas en estas personas han disminuido un poquitín la mortalidad, un 1%. Aquí estamos, Crónica de una sociedad intoxicada, página 224. Se exageran las diferencias presentándolas como relativas. La atorvastatina es uno de los fármacos más consumidos para reducir el colesterol. El principal ensayo clínico fue publicado con mucha pompa en The Lancet. Participaron más de 10.000 personas con riesgo cardiovascular. Tenían hipertensión arterial, diabetes u otros factores de riesgo, que no habían sufrido un infarto. La mitad tomó atorvastatina y la otra mitad placebo. Al cabo de 3,3 años, decían los autores, la incidencia de infarto de miocardio fue un 36% más baja en el grupo que recibió la estatina. Pero si se examinaban los números de personas que habían sufrido infarto, resulta que fueron 2% con el fármaco y 3% con placebo. Una diferencia de 1% en 3,3 años. Y aquí marca el 17, le damos y nos lleva a el estudio de The Lancet, ¿vale? Aquí lo vemos, lo hemos buscado, es de The Lancet, de la revista The Lancet. Vemos el artículo. Prevención de eventos coronarios y accidentes cerebrovasculares con atorvastatina en pacientes hipertensos que tienen concentraciones de colesterol promedio o inferiores al promedio. A 10.305 pacientes con concentraciones de colesterol total sin ayunas de 6,5 se les asignó aleatoriamente atorvastatina, 10 miligramos adicional o placebo. Findings.
El tratamiento se interrumpió tras una mediana de seguimiento de 3,3 años. En ese momento se habían producido 100 eventos primarios en el grupo de atorvastatina en comparación con 154 eventos en el grupo placebo. O sea, en 3 años, 3,3 años, se produjeron 100 eventos primarios en el grupo de atorvastatina en comparación con 154 eventos en el grupo placebo. Y como venimos al PDF, aquí mismo lo tenemos, con todo el artículo ya en profundidad, y aquí obtenemos el dato. Empezaron con 19.342 personas hipertensas para entrar en el ensayo. Al final solo había elegibles 10.305, ¿vale? 10.305. Y de esas 10.305, 5.168 tenían atorvastatina asignada, que es la estatina, y 5.137 el placebo. ¿Vale? Bien. Y en este mismo ensayo nos han dicho cuántos eventos ocurrieron. Aquí está. 100 eventos primarios en el grupo de atorvastatina en comparación con 154 eventos en el grupo placebo. ¿Y ellos qué acaban diciendo? Las reducciones en eventos cardiovasculares mayores con atorvastatina son grandes. Es un 1%. En 3 años de tratamiento. Claro, esto es muy poquito. Esto es un efecto que nos lo presentan como un efecto de reducción del 30%, porque reducir de 3 a 2 has perdido un 33%, pero en realidad es una reducción del 1%. Esto cuando se dan a dosis bajas, pero ahora encima se ha puesto de moda darlas a dosis muy altas. Y a dosis muy altas, como se están dando ahora, a la mayoría de las personas que reciben estatinas, no hay ningún ensayo clínico que demuestre que han reducido la mortalidad. Solo la han reducido a dosis bajas. Entonces son medicamentos que actualmente, tal como se usan, yo los calificaría esencialmente de inútiles. De ineficaces. Podrían ser útiles, bien usados, en determinados pacientes, pero no en la cantidad enorme de gente que las recibe en la actualidad. Otro nombre propio del año ha sido Robert Prosinecki, tan famoso por su juego en el Estrella Roja como por su venida al Real Madrid con tan solo 22 años. Se comenzaba a romper el mercado yugoslavo. En ese momento tenía el mundo a sus pies, pero pocos meses después su vida cayó en picado. Si hablamos de Robert Prosinecki siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Es una leyenda o simplemente un meme? Y es que por un lado fue la perla de la Estrella Roja, campeón de Europa, héroe con su selección y Golden Boy, pero por el otro, un fracaso absoluto con el Madrid y el Barça, criticado por su alto precio, las lesiones y su mala vida. Prosinecki era un jugador muy carismático, y eso siempre ha jugado a su favor, pero también muy inestable. Mentalmente actuaba como un crío, y eso le condenó completamente. He visto una discoteca, me bajo aquí. Claro, aquí me surge un tema interesante, que es el coste de oportunidad. Claro, a la hora de salvar a una persona que tiene un ataque al corazón, si gastamos dinero en estatinas y no hay dinero para una ambulancia que llegue a tiempo, igual es más efectivo. Claro, a ver, aquí hay varias cuestiones. Una, si usamos recursos en medicamentos que sirven para poco, podríamos haberlos usado en otras cosas que sirven para más. Hay ejemplos que me parecen quizá más claros que los de las estatinas. Por ejemplo, los medicamentos para la enfermedad de Alzheimer. Hay unos medicamentos que no tienen eficacia clínica. Solo trabajando mucho y torturando los resultados de los ensayos clínicos han logrado hacer ver que sirven un poquitín, pero no sirven para nada.
Lo que debes saber si está considerando tomar Leqembi, un medicamento contra el Alzheimer. Leqembi no cura el Alzheimer y el medicamento no mejora la memoria ni las capacidades cognitivas de los pacientes. Tampoco impide que la enfermedad empeore. ¿Existen riesgos al tomarlo? Sí, el medicamento puede causar hinchazón o sangrado en el cerebro, que a menudo es leve o moderado y se resuelve por sí solo, pero puede ser grave y en casos muy raros puede ser fatal. Un precio de $26.500 anuales. Y son medicamentos caros, de manera que si el dinero que se está usando en estos medicamentos se usara para poner cuidadores que ayuden al cuidador familiar de la persona con Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer hay por lo menos 2 víctimas, la que tiene la enfermedad y la que la cuida, por lo menos, puede haber más. Entonces, si el dinero que se usa para estos fármacos inútiles se usara para dar apoyo en cuidar a la persona con Alzheimer, aunque sea que el cuidador pueda salir un día a la semana por la tarde, aunque solo fuera esto, pues ya ganaríamos mucho más que con lo que conseguimos con los medicamentos. Pero claro, lo que se llama coste-oportunidad a menudo es mucho más teórico que práctico. El dinero que se podría ahorrar en estatinas se podría usar para otras cosas, por ejemplo, para atender con mayor rapidez los infartos de miocardio. Teóricamente sí, pero esto es muy difícil de organizar en un sistema sanitario en el que participan miles de profesionales con roles diferentes y que tiene unas inercias que vienen desde hace tiempo, ¿no? Pero teóricamente sí, efectivamente se podría ahorrar dinero de un lugar para ponerlo en otro. Pero básicamente lo que habría que hacer es evitar usar tecnologías que tienen poco valor. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, con las estatinas, al lado de esta eficacia modestísima y solo en algunas personas, las que ya han padecido un infarto o un ictus, pues al lado de esta eficacia modestísima está el riesgo de padecer efectos adversos. De cada 40 personas que inician un tratamiento con estatina, una tendrá catarata. Ya sé que hay muchas personas que tienen catarata igual porque son mayores, pero lo que quiere decir esto es que de cada 40 personas que inician tratamiento con estatina, comparado con 40 que no iniciaran este tratamiento, habrá un caso más de catarata. De cada 250, me parece que son, que inician un tratamiento con estatinas, y esto es más grave todavía, habrá un nuevo caso de diabetes. Claro, uno de cada 250, la gente puede pensar, bueno, yo me tomo esto porque así me baja el colesterol. 1 por 250 es una lotería que a mí no me va a tocar. Pero si tenemos en cuenta que en España cada año puede haber 10 o 12 millones de personas que inician un tratamiento con estatina, claro, si tenemos un caso de diabetes de cada 250, quiere decir 4 de cada 1000, quiere decir 4.000 por millón, quiere decir 40.000 casos nuevos de diabetes cada año. Y esto sí que es grave, porque la diabetes habrá que tratarla toda la vida, etc. Vale, entonces hay que decir que las estatinas agreden a la gente porque les crean efectos secundarios como puede ser diabetes, etcétera. No se parecen a Prosinecki. Prosinecki no era un jugador agresivo. Prosinecki, de hecho, llegó a fichar por el Barcelona después del Real Madrid. Hemos usado Prosinecki porque teníamos el anuncio, porque es un jugador muy caro que acabó siendo un fracaso para el Madrid, pero es que realmente lo fichó el Barcelona luego. Y Prosinecki no agredía, no generaba efectos secundarios como lesiones, etcétera. Y Prosinecki metió algún gol. Relájate y disfruta, porque Prosinecki nos dejó momentos surrealistas y ahora los vamos a disfrutar. Aquella campaña dejó algunos destellos de calidad y parecía que las lesiones quedaran atrás, pero lamentablemente su rendimiento fue un espejismo, ya que la 93-94 volvería a ser mala. Es cierto que ese año anotó 6 goles, pero volvió a lesionarse. Sumado a eso, el club pasaba por una muy mala racha de título, y con la llegada de Vicente del Bosque perdió minuto. La relación de Robert con la afición era muy mala, incluso Ramón Mendoza lo criticó en público. Todo esto hizo que tras 3 campañas en Madrid decidieran quitárselo de encima medio regalándoselo al Oviedo.
De esta forma fichaba con el Oviedo en verano del 94, club donde se encontró con Radomir Antic en el banquillo, compatriota suyo. El entrenador lo convirtió en la piedra angular del proyecto. Prosinecki se encontró muy cómodo allí y jugando como mediapunta recuperó su mejor versión. Esa temporada quedaron novenos en Liga y Robert se salió. 10 asistencias y 8 goles en el Tartier para meterse en el bolsillo de la afición. Además de eso, esa campaña dejó partidos muy buenos, como su debut en el amistoso ante el Real Madrid. Allí se salió, vengándose del club que lo criticó y lo apodó como Malboro, ya que decían que era un paquete rubio muy caro. Tras salirse con el Oviedo de nuevo, grandes clubes de España quisieron ficharle. El Atleti estuvo a punto, pero finalmente la oferta que más le sedujo fue la del Barça, que pagó 3 millones de euros para hacerse con él. Robert quería volver a triunfar, y ya de paso, vengarse del Madrid, pero de nuevo su débil cabeza le volvió a fallar. Con el Barça volvió a estar incómodo. Cruyff no confiaba en él, la vida nocturna y el tabaco continuaron en su vida, y todo eso no le permitió triunfar en Barcelona. Esa campaña marcó 7 goles y su juego no convencía, era muy irregular, y volvió a tener varias lesiones musculares. Además de eso, el club no pasaba por un buen momento, así que en diciembre del 96, y tras una temporada y media como culé, el club aceptó la oferta del Sevilla. En el Pizjuán quiso desconectar y probar fortuna, pero nada más lejos de la realidad. Su juego volvería a ser muy pobre, lesiones, tabaco y fiestas. ¡Chema! Oye, vale, ya, joder, ¿qué pasa? ¡Chema! ¡Por favor, ayúdame, joder! ¡Va! ¡Esto no son formas ni son nada, hombre! Los efectos secundarios de las estatinas no son súper graves, entonces son entradillas, ¿vale? No vamos a poner entradas ultra agresivas, esos son otros medicamentos. ¿Y por qué ponemos a Messi siendo agredido para ilustrar el medicamento para el colesterol estatina? Porque Messi es un buen jugador y todos somos como Messi en realidad si estamos sanos. Vamos a considerar que somos Messi porque estamos sanos. Nos dan una medicación para bajar el colesterol porque un comité del gobierno de Estados Unidos para el colesterol ha decidido que hay que bajar el nivel a partir del cual se receta esta medicación. Este comité se descubre además que cobra dinero de las farmacéuticas y que esa bajada de los niveles de colesterol a partir del cual se receta la medicación hace que pasen de tomarla 15 millones de americanos a que la tomen 36 millones de americanos. Esa gente, esos 21 millones de personas que van a tomar ahora la estatina, van a sufrir los efectos secundarios, como es la creación de diabetes en 1 de cada 250, que son 4 de cada 1000, que son 4000 de cada millón, y si son 21 millones, pues estamos hablando de 84.000 nuevos diabéticos. Tuvo como consecuencia la bajada de los niveles de colesterol por parte de un comité que estaba cobrando dinero de las farmacéuticas, que era del gobierno americano y que recomendaba a partir de qué nivel de colesterol se tenía que recetar la medicación. Y bajaron los niveles de tal manera que a nada que tuvieras un poquito de colesterol por encima de esa cifra ya te recetaban la estatina. Pasaron de 15 millones a 36 millones de personas tomando la medicación. Esos son 84.000 personas más diabéticas. Equivalen prácticamente a llenar el Estadio Bernabéu de nuevos diabéticos.
Bueno, y diréis, bueno, estas conclusiones las da este señor que es de Barcelona, pero en realidad la gran investigación mundial viene de Estados Unidos y allí qué dicen, ¿no? Vamos a ver, se dice desde 2004, ¿vale? Esta inefectividad de las estatinas para tener algún efecto en alargar la vida de la gente o evitar eventos cardiovasculares, que es tan bajo, que es un 1% en los casos de las personas que tienen hipertensión y algo más de riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Con la gente en peligro, dársela a 100 solo afecta a 1, ¿vale? En la gente que no está en peligro, como es la mayor parte de la gente que toma estatinas, es simplemente porque tiene el colesterol un poco alto y se le da una estatina para bajar el colesterol, por si acaso evitar así ataques al corazón, ¿vale? Pues bueno, venimos aquí a este artículo del Journal of the Royal Society of Medicine de 2004, octubre. Se titula El caso de las estatinas. ¿Está realmente demostrado? Los medicamentos con estatinas son una historia de éxito moderna. Son el tratamiento médico para la enfermedad coronaria y la estrella de la industria farmacéutica. En todo el mundo las ventas de estatinas ascienden a unos 19.000 millones de dólares al año y están creciendo rápidamente. Esto es en 2004. Este éxito beneficia no solo a la industria farmacéutica, sino también a todos aquellos cuyas finanzas y carreras se ven impulsadas por la investigación y las ventas. Pero, ¿hasta qué punto es también un éxito para el público en general? Para responder a esta pregunta analizaremos los principales ensayos clínicos a largo plazo, de 5 a 6 años, de estatinas. El Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de Estados Unidos de 1988 decía: es probable que el tratamiento farmacológico continúe durante muchos años o durante toda la vida. Por lo tanto, la decisión de agregar un tratamiento farmacológico al régimen debe tomarse solo después de que los esfuerzos enérgicos de tratamiento dietético no hayan demostrado ser suficientes. Vale, y hay que ver aquí, Coronary Heart Disease es CHD, enfermedad cardíaca coronaria, enfermedades del corazón. Y vemos que todos los ensayos se iniciaron después de la publicación de estas directrices. Lo que hicieron los investigadores, en cambio, fue recomendar una dieta de primer paso, esperar unas semanas, no 6 meses, y luego, si no se alcanzaron los niveles deseados de colesterol en sangre, inscribir a los pacientes en el estudio propiamente dicho. Aquí nos habla de problemas que tiene este estudio, que se medían mal las muertes. ¿Cómo se analizó la efectividad de las estatinas? A menudo se utilizan criterios de valoración combinados, como muerte, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, y solo se cuenta el primer evento. ¿A qué se debe esta enorme paleta de combinaciones de eventos? ¿Podría ser que los diseñadores del estudio estén buscando la combinación que tenga más probabilidades de producir un resultado positivo y evitando aquellas que probablemente no lo produzcan? Aquí vemos que el diseño del estudio influye mucho en el resultado, ¿vale? Cómo cuentes las muertes. Este no sería el enfoque científico, pero tendría sentido si el objetivo fuera que el estudio pareciera altamente exitoso. Una revisión reciente de 167 ensayos sugiere precisamente esa posibilidad. En otras palabras, los estudios no habrían arrojado resultados positivos si se hubieran limitado a medidas de morbilidad. Los ensayos con estatinas encontraron diferencias absolutas de menos del 1% hasta un máximo del 3,3% en la mortalidad por todas las causas entre los grupos de control y de tratamiento. Claro, todas las causas. No se sabe realmente si la gente había diferencias por muertes no relacionadas con el corazón, ¿no? Y lo que hemos visto, lo que nos ha contado Joan Ramón Laporte. Estos no son resultados impresionantes, pero hay una manera de hacerlos parecer impresionantes, expresarlos como diferencias relativas en lugar de como diferencias absolutas. Y aquí lo vemos que lo hacen también con las muertes. La diferencia en muertes entre el grupo de estatinas y el grupo placebo fue del 3,1%. El 14,1% del grupo placebo murió y el 11% del grupo de estatinas murió. Pero el impacto de estos resultados se puede magnificar mucho más si se expresan como diferencias relativas. El medicamento estatina redujo el riesgo de muerte en un 22%. 11 es un 22% menor que 14,1, ¿vale? Entonces se habla del reducir muerte en el 22%. ¿Qué muertes? No se sabe porque no han apuntado de qué murió esa gente. Esto es importante. Otro problema grave con la forma en que se presentan los resultados es que a menudo no se le dice al lector el número necesario a tratar, NNT, para que un paciente se beneficie. El NNT es el número de pacientes que tienen que tomar la medicación para que uno se beneficie. Pero esta no es la información que probablemente recibirán los pacientes. En cambio, se les dirá que reducirán su riesgo de muerte en aproximadamente un 30%, cuando es un 22% y en realidad es, vale.
Dice el médico: señor Smith, si toma estatinas, esto reducirá su riesgo de morir de enfermedad cardíaca en un 30%. O dice: señor Smith, si toma estatinas, dentro de 7 años habrá una probabilidad entre 120 de que se haya evitado su muerte. Es diferente. Sostenemos que esta última es una versión mucho más honesta de la realidad clínica. Efectividad-costo de las estatinas. Una estimación conservadora del costo de los medicamentos con estatinas por año de $500 en 2004 nos lleva a un costo de posponer una muerte de $85.500. Cuesta $85.500 con las estatinas. Pero esa cifra se vuelve mucho más alta cuando utilizamos datos de los ensayos de prevención primaria, ya que los NNT son mucho más altos. Esto ha cobrado especial relevancia porque las últimas directrices han reducido considerablemente los requisitos de elegibilidad para el uso de estatinas. Esto se logró reduciendo el umbral de lo que se mide junto con varios factores de riesgo, algunos de los cuales también se modificaron para ser más inclusivos. O sea, si tú bajas el nivel de colesterol que hay que tratar con estatinas para evitar eventos cardíacos, pues entonces hay mucha más gente que lo toma. Y al haber mucha más gente que lo toma, aumenta mucho el precio para que a uno le afecte, porque se está dando a gente con colesterol muy bajo esta medicación. Eso es una gran inversión de dinero y al final le afecta al mismo número de personas, que son muy pocas. Entonces, para afectar a uno, los 85.000 euros ahora son 160.000 si se da el doble de gente. Según un análisis detallado, se estimó que las nuevas directrices tienen el efecto de ampliar el número de personas en los Estados Unidos, que ahora son elegibles para la reducción de lípidos mediante terapia farmacológica, lo que en la mayoría de los casos significa estatinas, de 15 millones a 36 millones, un salto del 140% de un plumazo. Es decir, los que dicen a partir de qué nivel de colesterol en sangre hay que dar estatinas, deciden que hay que darla a partir de un nivel nuevo y lo pasan a tomar de 15 millones de personas a 36 millones de personas, un salto del 140% de un plumazo. Es decir, si antes se daba estas estatinas para el colesterol a partir de 300 de colesterol en sangre o más, ahora al bajarlo a 270 de colesterol en sangre o más, pasas de 15 millones a 36 millones tomándolo. ¿Y cómo se consigue que bajen esto? Cabe destacar que el presidente del comité que redactó estas directrices, así como 5 de los 13 miembros del comité, han recibido financiación de compañías farmacéuticas. O sea, el que hace la recomendación de a partir de qué nivel de colesterol hay que medicar estas estatinas, resulta que cobraba de las farmacéuticas. ¿Vale? Y dijo, bajamos el nivel, lo hacemos más inclusivo. ¿Qué es hacerlo más inclusivo? Que incluya a más gente. Incluye más gente y eso son más ventas. Las recomendaciones europeas son muy similares, con objetivos de 5 milital para el colesterol total y 3 para el LDL. Vale, o sea, en Estados Unidos y en Europa se dan las estatinas a partir de los mismos niveles de colesterol en sangre. El efecto de ampliar la red de uso de estatinas significa que millones de personas con un riesgo moderado de enfermedad coronaria serán elegibles. Para esas personas el costo será extremadamente alto para el beneficio obtenido, ¿vale? Entonces, los $85.500 que hay que invertir para que le afecte a una muerte, digamos, a un evento cardiovascular, en realidad se empiezan a disparar a partir de ahora, ¿eh? Y hay alternativas, métodos mejores. Por ejemplo, hicieron un estudio en Reino Unido, calculó que la aspirina podría prevenir un evento de enfermedad coronaria, muerte por enfermedad coronaria, angina, infarto de miocardio, por 3.500 libras, en comparación con 61.400 libras para las estatinas. 1.500 una aspirina, para lograr eso mismo con estatinas, 61.400 libras. El caso de las estatinas se vuelve particularmente dudoso cuando consideramos el impacto de ampliar la red para incluir, por ejemplo, a las personas de 50 años cuyo único factor de riesgo es el colesterol alto. En América del Norte, las compañías farmacéuticas están haciendo publicidad directamente a ese sector de la población, instándolos a pedirle a su médico una receta de estatinas. Para las personas con ese nivel de riesgo es bajo, el costo de las estatinas se traduce en más de $300.000 para prevenir un evento de cardiopatía coronaria importante, ni siquiera muerte. $300.000 para evitar que a uno le pase un evento cardiopático. Este año, el gobierno del Reino Unido ha reconocido tácitamente una demanda más amplia al permitir que una de las estatinas, la simvastatina, esté disponible sin receta. Es de suponer que, en su momento, el público británico se verá expuesto a una campaña de marketing directo al estilo norteamericano. Conclusiones. El diseño de los ensayos no implicó comprobar el valor de las estatinas en relación con la promoción de cambios en el estilo de vida recomendada por las directrices. Las pequeñas diferencias a favor del fármaco se han visto magnificadas por la forma de presentación de los resultados.
estudios, sobre todo por el uso de diferencias relativas entre los grupos de estatinas y placebo en lugar de diferencias absolutas. Esto es lo de reduce el 33%, no, reduce un 1%. Falta una perspectiva social amplia con respecto a los costos aceptables de estas y otras intervenciones médicas. Reducir el umbral para que un número mucho mayor de personas sean elegibles para la terapia farmacológica tiene el efecto de convertir las estatinas en un medio extremadamente costoso de prevenir las enfermedades cardíacas. No se ha defendido el uso de estatinas especialmente para la prevención primaria. Vale, esto es lo que tenemos, ¿vale? Y aquí tienen las referencias, Los artículos del Journal of the Royal Society of Medicine se proporcionan aquí por cortesía de Royal Society of Medicine Press. Lo que pasa es que aquí sí hay que hacer la metáfora con el fútbol. En la industria farmacéutica apenas hay tarjetas rojas. Hay muy pocas tarjetas rojas. Se le añade una línea al papelito que te viene con la medicación y se pone un efecto secundario nuevo y se sigue vendiendo. No hay expulsiones apenas, ¿vale? Esto también habría que decirlo. Lice dohvatio ruf kolara, to će biti opa, crveni isključujući karton. Esto es agredir a una persona sana, en este caso es agredir a Messi, y vemos cómo a Messi le agreden. A esto se parece más que a Prosinecki, que Prosinecki realmente tiene sus luces y sus sombras, pero no agrede a jugadores sanos y los lesiona. Y el que toma medicación para el colesterol, de esos 21 millones, no tendrían que tomar nada realmente, porque no tomaban nada hacía un mes, y la técnica de bajar los niveles a partir de los cuales salta la alarma está financiada por la farmacéutica. Puede que al retirar la estatina la diabetes mejore o desaparezca, pero esto lo saben muy pocos médicos. ¿Y entonces por qué lo saben muy pocos médicos? ¿Es que son unos zoquetes ignorantes y demás? No, no. Es que los médicos viven en un ambiente, en un caldo, en el que prácticamente la única información que circula relativa a los medicamentos es información producida directa o indirectamente por las compañías fabricantes. ¿Y qué van a decir las compañías sobre sus productos? Pues lo mismo que te dirá una compañía que venda automóviles, o que venda teléfonos móviles, o que venda televisores, o que venda alimentos, que el suyo es estupendo y que no tiene problemas. Ayer me llamó la médico por teléfono para darme los informes de un análisis que me he hecho sobre el colesterol. Aproveché la conversación para preguntarle por la financiación de los estudios, la información que ella tiene, de dónde sale y si está influida por farmacéuticas, etc. Vamos a ver lo que dice. Las asociaciones esas no pueden estar financiadas por ningún tipo de fármaco, no, está terminantemente prohibido. Así que ley lo dice. Luego las distintas farmacéuticas cogen los protocolos que sacan la Asociación Europea de Cardiología, cogen esos protocolos pues para vender sus fármacos. Dicen, mira, fíjate, en la revisión que acaba de hacer la Asociación Europea de Cardiología, pone nuestro fármaco en buen lugar. Bueno, pues eso es la publicidad que ellos quieren hacer. Pero la Asociación Europea de Cardiología no puede estar financiada por ningún
una industria Pero farmacológica. tú entiendes, sí. Perdería toda la credibilidad. Vale, ha nombrado la Sociedad Europea de Cardiología. Yo aquí tengo el informe de transparencia de la Sociedad Española de Cardiología. La SEC realiza principalmente sus actividades en territorio español y se halla adscrita a la Sociedad Europea de Cardiología, ESC, financiación. Aunque se trata de una sociedad que cuenta con la aportación anual de las cuotas de sus asociados, la SEC sigue dependiendo de la colaboración de entidades externas, principalmente de la industria biosanitaria. A continuación se muestra la distribución de las fuentes de ingreso en el año 2020. El total consolidado fue de 13 millones de euros, proviniendo estos ingresos de las cuotas de socios y de más de 140 entidades colaboradoras. Y aquí tenemos el gráfico. Origen de ingresos SEC en 2020 y lo azul, farmacéutica, 55%. El 55% de los ingresos de la SEC, reconocidos por la SEC, la Sociedad Española de Cardiología, que es parte de la Sociedad Europea de Cardiología, más de 7 millones de euros de su presupuesto vienen de las farmacéuticas. El 16% de dispositivos y electromedicina, el 13% de otra industria y solo el 12% viene de socios y donaciones y el 4% de ingresos varios. Entonces, los que emiten esos informes que ella lee, que ella cree que no están financiados por la industria farmacéutica, están financiados por la industria farmacéutica. ¿Y qué va a hacer la industria farmacéutica? Buscar beneficio, ¿no? Como es lógico. Si no, al final de año despiden al jefe. El jefe quiere seguir teniendo su trabajo y se mide con el beneficio a final de año. ¿Vale? Pues esto es un poco así, rascando un día a un médico, a mi médico. Vale, esto ha sido el primer episodio y ahora mismo, antes de que os vayáis, os quiero despedir con una reflexión que os va a dar una pista de por dónde va a venir el segundo capítulo. Os habréis fijado que en The Lancet pues publicaban un artículo en el que, si tú analizabas los datos, veías que la diferencia de tomar estatinas a no tomarla era que reducías un 1% el riesgo cardiovascular, y que ellos te hablan de las conclusiones que reduce el riesgo cardiovascular un 33%, un medicamento que lo reduce un 1%. Esto, ¿no? Realmente el artículo no lo hace The Lancet. The Lancet lo publica. Y a The Lancet se lo manda un médico, ¿vale? Un científico, un investigador que en teoría ha redactado el artículo y que lo ha enviado a la revista The Lancet para que se publique y así él obtener prestigio y que la gente sepa lo que hay y que se difunda la ciencia. Pero claro, dices, difundir ciencia así, dices, The Lancet en teoría tiene prestigio. Tampoco lo tiene tanto, pero bueno, en teoría tiene prestigio. ¿Por qué The Lancet publica esto, verdad? Y luego, ¿por qué The British Medical Journal publica otra cosa? Y seguramente vosotros, después de ver este documental, pues alguno en el trabajo, tienes un minuto libre, voy a mirar alguna cosilla sobre estas cosas. Y vais a encontrar artículos muy diversos, que dan informaciones muy, muy diversas, y al final vais a decir, buah, yo no tengo ni idea, yo confío en mi médico. Bueno, ya hemos visto que el médico recibe la información esta de las asociaciones independientes que están financiadas por las farmacéuticas, y las farmacéuticas tienen el interés de vender, ¿vale? Entonces, no os fiéis tanto del médico, y cuando vayáis a ver los artículos encontraréis estas informaciones que muchas veces exageran beneficios, minimizan riesgos, y otras que hablan de riesgos reales y que hablan de pocos beneficios y de qué fiarte y tal. Y bueno, hay que explicar que las revistas médicas publican artículos en teoría independientes de médicos, pero que se sabe, y lo vamos a ver, que las farmacéuticas contratan a sus propios escritores para que redacten informes y luego buscan a médicos para que firmen a cambio de un dinero, para que lo manden ellos desde su correo electrónico a la revista médica diciendo que lo han escrito ellos, y la revista médica lo publica.
¿vale? Y si la revista médica no lo publica, la farmacéutica le llama a la revista médica y le dice, oye, que me he enterado que no queréis publicar este artículo que ha hecho independientemente este médico, pero yo os animo a que lo hagáis, porque si lo publicáis, yo os voy a encargar una reimpresión especial por un valor de 900.000 euros, 1 millón de euros, porque me interesa tener ese artículo impreso en una revista para yo repartírselo a mis visitadores médicos que van a ir por las consultas de los médicos regalando esta revista vuestra que publica un artículo independiente sobre mi medicamento en el que sale favorecido y se habla de un 33% de reducción del riesgo cardiovascular, y me interesa que los médicos lo sepan. Entonces te voy a comprar 1 millón de euros en reimpresiones de tu revista que está publicando el artículo independiente de ese médico. El de la revista dice, bueno, no llevo muy bien las cuentas este año, voy a tener que despedir a varios revisores de la revista, bueno, pues acepto el 1 millón de euros en reimpresiones y publico este artículo que no está... que sí, que exagera los beneficios, pero necesito el dinero. Y la revista médica lo publica. Y veremos que un estudio dijo, vamos a ver qué tan habitual es que las revistas médicas publiquen ensayos positivos sobre medicamentos y qué habitual es que publiquen negativos sobre esos mismos medicamentos. Y otra pequeña aclaración para los que igual habéis visto esto y decís, bueno, hemos hablado mucho del colesterol y tal, yo no tengo colesterol, esto no me interesa. Bueno, vamos a hablar mucho de antidepresivos, que lo toman 3 de cada 10 españoles. También vamos a hablar de cómo las mujeres tienen el doble de posibilidades de tomar un psicofármaco, que son antidepresivos, antipsicóticos, para la ansiedad. Vamos a ver que la menopausia se ha medicalizado durante años y se daban antipsicóticos a mujeres que tenían menopausia y ha causado, pues, suicidios en mujeres, sí. Y ha habido denuncias, y ha habido juicios, y en otros países esto, ha habido indemnizaciones, en España no. En España... Entonces vamos a ver también que si tienes hijos, pues bueno, se está hablando de que el 9% de los niños varones en España tienen TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es decir, prácticamente 1 de cada 10 niños en España es un trastornado y hay que medicarlo. Y te van a decir que medicarlo tiene un 80% de beneficio. Y veremos que a los que no se les medica y se les da apoyo escolar, tienen un 75% de mejora. Claro, entonces dices, bueno, pero hay un 5% de mejora de los resultados del niño en los test de TDAH que miden este trastorno de 1 de cada 10 niños. Bueno, el estudio en un primer momento midió los resultados de dar medicación a los niños con TDAH más apoyo escolar. Si no das apoyo escolar, el niño no mejora nada con medicamentos, pero niño más medicamentos daba ese 80% y el niño sin medicamentos y apoyo escolar daba 75%. Vale, eso lo midieron al año. A los 3 años había otros resultados. Y a los 8 años otros resultados. ¿Qué pasaba a largo plazo? Los niños empeoraban. Ese 5% de beneficio extra por darle medicación a los niños, que son anfetaminas, se reducía. Y a los 3 años había desaparecido. Esos son datos... Ya veremos cómo se amañan los ensayos también. Bueno, los niños a los 3 años estaban igual, a los 8 años se les ocurrió revisar a esos mismos niños que estaban tomando medicación y que no estaban tomando la anfetamina, y a los 8 años los niños estaban peor, los que tomaban la anfetamina, en resultados académicos y en todo. Lo veremos, ¿vale? O sea que si conoces un niño, si estás cerca de un niño, te va a interesar esta información que va a venir en episodios. Lo del colesterol, esto es un poco Prosinecki, primera división, Vamos a ver que el nivel, conforme vayamos explicando, porque yo he tenido que entender, yo no soy farmacéutico, he tenido que ir entendiendo todo esto porque también os explicaré mi vida personal, lo que me ha tocado, ¿vale? Y por qué me involucro en esto, claro. No quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó, que os lo contaré. Pero bueno, por resumir, esto es Prosinecki, tal cual, hemos visto alguna faltita en primera división, tal. Vamos a ver con el TDAH, fútbol base, agresiones entre padres, vamos a ver barras bravas. Esto va a ir subiendo de nivel. El fútbol tiene muchas dimensiones, ¿no? Hablar de fútbol y hablar solo de primera división en España es muy limitado. Hay que dar una visión amplia y vamos a ir viendo que el suflé sube, vamos a ir viendo hooligans también, vamos a ver de todo. Vamos a ver golazos también.
Vamos a ir más viendo jugadas polémicas, enseguida vamos a ir al arbitraje. Vamos a ver cómo funcionaría un partido de fútbol si siguiese el mismo arbitraje al que se somete a las farmacéuticas para aprobar un medicamento nuevo. Vamos a ver, un medicamento nuevo contra un placebo, cómo es ese partido, cómo se regula el partido, quién contrata al árbitro, en qué estadio se juega. Es lo mismo, si tú puedes elegir el estadio, pues igual eliges tu propio estadio o igual eliges... En fin, esto lo vamos a ver. Vamos a ver fútbol y vamos a ver medicamentos. Y enseguida subirá el soufflé y el fútbol es muy amplio y hay de todo. Tarjetas amarillas, rojas, barras bravas, hooligans, avalanchas en estadios, hay de todo. Venga, gracias por estar ahí. Seguimos, os animo a que sigáis viendo. Un saludo. Claqueta final. Episodio 1.